Bueno, estaba pensando en hacer un guión, pero como llegué tan temprano al trabajo, dije voy a salir a caminar mientras converso. ¿Qué se trae Yune en este video esta vez? La realidad es que tengo 3 temas importantes para tratar. La primera, ¿será que por ser inmigrante no se nos presentan buenas oportunidades ni de trabajo ni en la vida misma en ese país? La segunda, cosas que pasan, que tenemos que darle solución y además que nos perjudican muchísimo, pero solo Dios sabe cómo vamos a resolverla. Este video va a estar lleno de cosas, va a estar lleno de emociones como los conflictos dentro de los centros de trabajo, algunos problemas que sí surgen mediante las diferencias de cultura, ni siquiera el idioma, sino las diferencias de cultura, cosas como cuando a veces tenemos miedos de cambiar, de buscarnos otro trabajo y nos quedamos en el mismo lugar porque somos personas estables, porque somos personas responsables y porque creemos que algún día podremos lograr algo o no es el momento para cambiar. Y aún así te preguntas muchas veces, ¿será que las personas están viendo el sacrificio que tú estás haciendo? ¿Será que alguien está valorando lo que tú estás haciendo? ¿Será que vale la pena sacrificarte tanto? Entonces, esta es una de las interrogantes que yo le tengo para este video y muchas más. En la samba del coração. Oi, boa tarde familia, sejam bem-vindos ao meu canal nuevamente. Muchísimas gracias a todos mis queridos seguidores cubanos, brasileros, a todas las personas que me siguen en cualquier parte del mundo donde estén, sean bienvenidos. Muchísimas gracias una y mil veces. Para quien no me conoce, mi nombre es Yune, soy una cubana que gracias a Dios ya cumplí un año aquí en Brasil el día 9 de marzo. Y gracias a Dios, vuelvo y repito, puedo decir que mi experiencia ha sido totalmente positiva a pesar de todas las adversidades que se nos presentan día a día en la vida como ser humano. Porque sí, cometemos errores, tropezamos, nos pasan cosas buenas, pero también nos pasan cosas malas. Así que quédense hasta el final de este vídeo. Voy a estar compartiendo un recorrido que hice por las tiendas de Palioza. Era el momento de gastar dinero, había necesidades, habían cosas que comprar. Entonces salí, aproveché, hice algunos videitos. Y les voy a estar hablando en este video de cosas muy interesantes que nos han ayudado a nuestra vida aquí en Brasil, pero a la misma vez nos han afectado. Entonces, como todo no es color de rosa, siempre me gusta compartir mi realidad con todos ustedes, porque son las personas que están presentes allí detrás de la cámara, que andan apoyándome, que me comentan, que me dan sugerencias. Y entonces de esta manera les doy la bienvenida. Espero que les guste el vídeo, que se suscriban al canal y me lo dejen en los comentarios todas las experiencias que ustedes sienten al ver mis videos. Bienvenidos, ya comenzamos. La tablita de la cocina de esta, justo esta redonda, porque están estas también, somos pesadas. 2026 comenzó bien para mí, para mi familia, hasta que sucedió algo muy importante. No sé si ustedes se acuerdan, me voy a poner las gafas porque el resplandor me molesta. No sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos comprado un aire acondicionado. Pues sucede que el día que compramos el aire, que el día que nos estaban instalando el aire acondicionado, mi esposo, por cabezón, yo le dije no te vayas, quédate aquí, porque él tenía que ir a buscar unos camarones para ir a pescar con unos amigos más tarde, o al día siguiente, bueno, ese mismo día creo. Y yo le dije, no te vayas, quédate aquí, deja que instalen el aire acondicionado, a ver cómo queda todo, ¿sabes? Porque yo tenía que ir a trabajar. Él me dijo, no, si eso es rápido, yo voy un momentito. Bueno, sucede que ese día él se montó en su bicicleta y cuando regresó, me dijo, me chocó un carro. Ahí, enseguida, tú sabes, uno se empieza a volver loca. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo te pasó? ¿Te dieron el teléfono? ¿Te ayudaron? Yo no les había contado nada hasta el día de hoy porque estaba esperando a ver qué sucedía con los acontecimientos. Pues sucede que ese día con los nervios, la adrenalina, él no sintió un dolor tan fuerte, pero sí se lastimó las rodillas, se lastimó una pierna y ese día al final él hizo todo lo que tenía que hacer, no agarró el teléfono del hombre que lo atropelló, no tomó información del señor ni nada, pero aparte de eso, porque él mismo lo decidió, no dejó que lo llevaran al hospital ni nada. Simplemente se fue para la casa andando, temblando. Pues ese día él hizo todo lo que tenía que hacer y al otro día amaneció con su rodilla enorme, hinchada. Y ahí comenzaron los miedos. Más que el miedo físico, el miedo a la incertidumbre de qué va a pasar, porque con una rodilla enferma no va a poder trabajar. Y ahí, ¿qué pasó después? Pues tocó ir al médico, tocó gastar dinero en Uber, tocó gastar dinero en medicina, tocó hacerse rayo X, que gracias a Dios solamente demostraron, fíjense que viene un carro con una musiquita
por ahí. Aquí hay carros que se pone la música que yo no sé ni cómo ellos se escuchan ahí adentro. Bueno, para no hacerle el cuento largo, tocó hacer gastos de dinero que él pudo haberse evitado si él hubiese tomado el teléfono de la persona que lo atropelló. De ahí, ¿qué sucedió después? Le hicieron unos rayos X y le salió como que tenía líquido en la rodilla. Entonces, ¿dónde viene la parte aquí difícil? Aparte del dolor que tuvo que experimentar todos esos días, estuvo de reposo absoluto en casa. ¿Qué sucedió? Que él manda un atestado para el trabajo, él solamente había faltado un solo día porque el accidente fue sábado. Después vino el domingo y el lunes era el día que le tocaba trabajar. Entonces él consiguió un atestado para el lunes y al siguiente día él se mantenía en las mismas circunstancias, estaba tomando tratamiento. Y la jefa del trabajo le dijo, necesito saber si te vas a incorporar pronto, porque si no necesito sustituirte. Y aquí es donde viene la incertidumbre de los inmigrantes con el tema de no tener un trabajo con cartera asignada o tener un trabajo con otro tipo de contrato como el de mi esposo, que es un contrato intermitente. Estoy haciéndote esta historia rapidito porque yo tengo que entrar a trabajar. Miren, yo estoy con mi uniforme y todo, estoy casi frente de mi trabajo. ¿Por qué les hago esta historia? Porque aquí es donde viene todo el tema de la incertidumbre de los emigrantes con el tema de los trabajos. A veces nos quedamos en un trabajo que nos da cierta seguridad, pero no nos da los beneficios que necesitamos en caso de emergencia, en caso de problemas de salud. ¿Cuál es la desventaja en este trabajo de mi esposo? En el trabajo de mi esposo, como él no es cartera asignada, porque él ha decidido mantenerse ahí porque desde un comienzo le fue bien, lo resistió, es un salario fijo, es una seguridad, pues ¿qué desventaja tiene? Que cuando sucedió esto no te garantiza de que un atestado te pueda pagar tu salario de todos los días que tú tengas que faltar y no te garantiza de que no te echen del trabajo. Por supuesto hay que investigar porque esto que le dijo su jefa está mal usado. Y si ella hubiese seguido con esa idea de echarlo del trabajo, porque llevaba 2 días faltando con derecho, con atestado, porque fue un accidente, no fue ni siquiera una enfermedad que tú puedas ir con catarro a trabajar, fue un accidente que lo limitaba físicamente porque no podía caminar y el trabajo de él era cargando de repositor. Entonces, ese atestado en ese trabajo no significaba nada. Lo único que le daba la posibilidad es de que no lo votaran de manera inmediata. Soy June, una cubana viviendo en Payosa. Decidí venir a Brasil com minha família. Oi, gente! Agora que estou olhando aqui este vídeo, eu não acredito, meu Deus! Já passou mais de 1 ano morando no Brasil. Quando a gente chegou, a gente estava celebrando a Páscoa e é a primeira vez que a gente percebeu que gostou dessa celebração foi aqui no Brasil. A primeira vez que eu cheguei, comecei a olhar todas as decorações, para mim foi muito bom, foi maravilhoso, uma experiência nova. E agora, eu não acredito que já passou mais de 1 ano morando no Brasil. Eu aproveitei que saí sozinha a procurar algumas coisas que tinha pendentes e decidi caminhar nas lojas de Palhoça para comprar algumas coisas que estava precisando em minha casa. Ali, como eu saí sozinha, caminhei tudo tranquilamente, porque sempre que eu saio com meu marido ou meu filho, eles sempre ficam apurados, ficam vamos, todo tempo. A gente tem que olhar tudo rápido, aí a gente não se concentra tranquilamente. E ali, comecei a caminhar sozinha e fui comprando algumas coisas e olhando preços, porque às vezes a gente compra o primeiro que aparece na primeira loja que chega. Eu sou uma pessoa que, como tenho pouco tempo, ali eu compro rápido. Eu não ando olhando muitos preços, mas a gente precisa olhar nos preços. Aqui eu encontrei muita coisa muito mais econômica que em outras lojas que normalmente eu compro. E também tentei ligar a minha mãe lá em Cuba, mas não consegui falar com ela porque a eletricidade é muito ruim e a internet fica pior, imagine. E aqui estou mostrando o passeio de Pedra Branca do domingo, que saí a passear com meu filho e meu marido. Foi um dia muito gostoso, amei, foi diferente e eu precisava sair de casa, a verdade é isso.
E eu quero aproveitar para agradecer você que sempre está assistindo meu vídeo, apoiando. Muitas bênçãos para toda a sua família. Fique até o final do vídeo porque já continuamos. En el tema de mi trabajo, lo que yo aspiro, lo que yo quiero lograr en un futuro, también hay muchísimas cosas que están en el camino en estos momentos y yo necesito alcanzar algunas metas para poder llegar a esos propósitos. Después les voy a estar comentando durante el video cuáles son las cosas positivas que tiene mi trabajo con relación a la cartera asignada y cuáles son las cosas negativas que tiene la de mi esposo con relación a este tema de los contratos intermitentes. Con mi trabajo, porque yo sí soy cartera asignada y yo tengo varios beneficios que me respaldan gracias a ese tipo de contratación. En el caso de él, la suerte es que esa no es la única jefa que él tiene y gracias a su perseverancia, al respeto por el trabajo y a todo lo que él ha ido acumulando durante este año, porque sí, ya llevamos un año en Brasil, él se ha ganado el respeto de sus jefes hasta el punto que los jefes tenían una sorpresa para él y no lo sabíamos. La sorpresa que le tenían se la estaré comentando al final del video porque realmente nos ha venido muy bien. No era nada seguro en ese momento, le hicieron muchas ilusiones y después le estuvo como unas semanas un poco decepcionado, pero después de toda esa semana surgieron buenas cosas que les estaré contando durante este video. Pues resulta que mi marido estaba de repositor desde que llegamos a Brasil, fue su primer trabajo en el cual él se ha mantenido todo este tiempo. Después que tuvo este accidente, que tuvimos miedo de que lo botaran, tuvimos miedo de que no se pudiera recuperar su rodilla, que fuera un esguince, que fuera algo más grave, gracias a Dios, la hinchazón, la inflamación fue producto a la contusión, o sea, al golpe que él se dio y con el tratamiento que le mandaron aquí, que lo atendieron muy bien, déjeme decirle, lo atendieron muy bien, le dieron sus atestados, pues con ese tratamiento él se recuperó en menos de una semana. Entonces, cuando comenzó a trabajar la próxima semana, le tenían una sorpresa, ya yo les había dicho. La sorpresa es que lo iban a cambiar de puesto para el facturamiento. Un trabajo en el que él se dedica algunas veces a la semana a hacer horas extras y donde se le daba bien esa habilidad de trabajar con las computadoras y demás. ¿Cuál es la exigencia que tiene en este trabajo? Que tiene que pulir más su portugués, porque él aún no habla mucho, ni muy fluente, ni muy fluente, ni muy fluido, porque él trabajaba con muchos emigrantes, o sea, en el área donde él trabajaba había muchos cubanos. Entonces se le abrió esta oportunidad que primero no era seguro, pero ya está ocupando el puesto en facturamiento y ya pasó su primer mes de prueba allí. Este puesto le da mejores beneficios, le da mejores garantías en el caso de enfermedad y demás, pues todavía no, porque según él me está comentando, en esta empresa ellos son un poco difíciles para contratar nuevas personas, debido a que las personas tienden a irse mucho y a después estar exigiendo muchas cosas o provocando que los echen de la empresa para recibir indemnizaciones. Entonces la empresa es muy celosa, muy cautelosa a la hora de contratar personas, pero le comentaron que hay una etapa donde la empresa sí hace fijo a sus mejores trabajadores. Entonces, él sigue con la esperanza de mantenerse en este trabajo donde ya tiene un respeto, donde de alguna manera ha encontrado algo que le gusta, que no lleva el nivel de exigencia que llevaba el otro trabajo, que era un esfuerzo físico demasiado fuerte, que él nunca estuvo acostumbrado y yo siempre le digo en todos mis videos que me siento muy orgullosa de él porque lo que él logró allí para mí fue muy grande porque él era una de esas personas que no estaba acostumbrado a ese tipo de trabajo y la entrega, la responsabilidad y todo lo que logró me parece que es muy positivo y es digno de reconocer. Este puesto de trabajo ahora le exige más del portugués, más de inteligencia, más de preparación, porque tiene muchas cosas que son un poco difíciles para él, que no está acostumbrado, que no conoce lugares, que no conoce empresas. Él tiene que adiestrarse muchísimo, pero llega menos cansado, el horario es un poco más temprano, pero sale más temprano, o sea que hay más tiempo para también ayudar en la casa y con el niño. Sobre todas las cosas trabaja con aire acondicionado, ya no tiene que hacer fuerza física y eso realmente es muy importante porque ser emigrante es muy difícil y si tú te vas a pasar todo tu vejez, tu trabajo, él tiene 40 años, no tiene 15, entonces haciendo esa fuerza física maltrata muchísimo el cuerpo, así que estoy muy contenta por él que haya logrado este propósito. Nuestra realidad laboral es muy diferente, pero sinceramente tiene cosas muy similares y es la estabilidad,
nosotros somos personas muy estables desde el punto de vista laboral y en la vida misma. Por eso también nos hemos dado cuenta que en nuestros trabajos nos ha ido bien, han surgido cosas positivas por nuestra constancia en el trabajo. Pero eso no quiere decir que nuestros trabajos sean los mejores ni que debamos permanecer ahí la eternidad entera. Nosotros somos emigrantes, nosotros vinimos con un propósito que fue de evolucionar, mejorar nuestra vida y el futuro de nuestro hijo. Y para comenzar, nuestros trabajos han cumplido un propósito muy importante. Ahora, tenemos que reconocer los defectos y las virtudes de cada uno de ellos. En el caso del trabajo de mi esposo, no le da garantías a largo plazo a menos que lo hagan fijo. ¿Por qué? Porque el aporte al gobierno es muy bajo en el sentido de que él es un contrato intermitente, en el sentido de que la empresa puede prescindir de él en cualquier momento y dejarlo en la calle sin ningún tipo de indemnización y no pasa nada, puede ser de manera inmediata. Que en el caso de las carteras asignadas tiene algunos beneficios como el aporte al gobierno, la seguridad del trabajo, de que si te van a mandar en boras, porque te pueden votar en cualquier momento también, te tienen que pagar una indemnización por hacerlo. Te da la garantía de que si sales embarazada, tienes licencia de maternidad, no pierdas tu trabajo, de que si te enfermas y presentas un atestado no te descuenten tu salario. Te da derecho a vacaciones con sueldo. En el caso del trabajo de mi esposo, no tiene derecho a vacaciones con sueldo. Él sale de vacaciones y es sin sueldo, o sea que es un mes perdido, 15 días perdidos, que le viene bien porque descansa pero no ve el ingreso. Entonces, de alguna manera, las personas que somos así como nosotros, somos más estables, tenemos miedo al cambio, a experimentar, pero también yo les aconsejo que utilicen la parte positiva de las dos variantes, porque si algo bueno es la estabilidad, también es algo malo no saber qué va a pasar, no saber si hay algo mejor, no saber si hay algo que te pueda dar más garantía. Entonces nosotros vivimos todavía con la esperanza de que a él lo hagan fijo. En el caso de su trabajo, mi trabajo tiene algunos beneficios, tiene muchas cosas positivas, pero evidentemente también tiene sus puntos débiles donde uno quisiera hacerse el ciego de vez en cuando, de cuando en vez, pero el propósito es que tú con constancia, con responsabilidad, tú puedes lograr grandes cosas. Y lo otro es que te puedes superar. Tú puedes pasar cursos, tú puedes pulir tu portugués, eso te va a abrir muchas puertas. Quizás yo no soy el mejor ejemplo para decirlo porque soy una persona que soy poco variable, o sea, no me gusta estar cambiando constantemente de trabajo, pero sí sé que hay cosas que te van a ayudar, te van a beneficiar muchísimo si tú te preparas. Conocer un oficio es muy importante. Imagínate si puedes conocer 2 y 3 oficios. Así que esta ha sido nuestra experiencia desde el punto de vista laboral. Yo llevo 6 meses trabajando en una misma institución que es una panadería panificadora. Mi marido está trabajando hace 1 año exactamente en una empresa donde comenzó cargando cajas como un mulo y ahora ya está dentro de una oficina con aire acondicionado, facturando, aprendiendo portugués, aprendiendo a lidiar con otro tipo de conflictos, con otro tipo de trabajo que no deja de ser estresante, pero que se le dio la oportunidad de evolucionar, de escalar de un punto hasta otro punto donde para él es más satisfactorio y donde él cree que le va a dar más habilidades y más experiencias positivas. Entonces, este es mi resumen de todo lo que tiene que ver con cartera asignada y el tipo de trabajo intermitente, sin grandes complejidades explicativas, simplemente los beneficios que yo como cubana y emigrante le encuentro a esas dos aristas. Entonces, otra de las cosas es el tema de los conflictos. En todos los trabajos van a aparecer conflictos y tienes que aprender a lidiar con ellos. En la vida todo no es color de rosa, por lo tanto vas a tener conflictos con brasileños, con cubanos, con haitianos, con chinos, con japoneses. Vas a tener conflictos porque aunque tú seas o te consideres una buena persona, aunque tus intenciones sean buenas, siempre van a haber personas, dígase, envidiosas, fastidiosas, malhumoradas, que van a querer amargarte la vida. ¿Qué te recomiendo basada en mi experiencia? Que tengas paciencia, que no te dejes llevar por el temperamento, por la ira, porque al final te puede cerrar algunas puertas. Y en todos los trabajos hay conflictos, señores, así que hay que ser pacientes, no le echen la culpa que son brasileños, son cubanos, echen la culpa que somos seres humanos y somos imperfectos en su mayoría. Más besitos, voy a entrar a mi trabajo, chao. Me voy a terminar de poner el uniforme
y a relajarme y a sentarme en mi vida porque yo no puedo estar parada tanto tiempo que si no después el trabajo me pasa factura. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chao.